Hola a todos. Hoy nos metemos de lleno en una de esas historias que te atrapan, ¿sabes? La leyenda del vestido de novia de Anna Baker. Está en la Baker Mansion, allá en Pensilvania. Sí, una historia con todos los ingredientes. Amor, tragedia familiar y, bueno, fenómenos que cuesta explicar. Exacto. Vamos a ver qué nos cuentan los textos que hemos revisado sobre este caso. Queremos entender un poco mejor qué hay detrás de ese amor frustrado y de ese vestido que parece tener vida propia. Pues sí, empecemos por el principio. Vale. Anna Baker, mediados del siglo XIX. Era hija de Elias Baker, un pez gordo del hierro con mucho dinero. Ajá. Y la chica se enamora. Pero claro, no de quien su padre esperaba. Se enamoró de un trabajador del molino de la familia, algo impensable para la época. Y, sobre todo, para su padre. Totalmente. El padre, Elías, se negó en rotundo, por la diferencia de clases, lo típico en esos tiempos. Y esa negativa, pues lo cambió todo para Ana. Claro. La boda se canceló. Y Ana, que ya tenía encargado un vestido, bueno, espectacular, dicen. Sí, de seda color marfil con encajes. Una preciosidad que, al final, nunca llegó a ponerse. Qué triste, ¿no? Murió años después, en 1914, soltera y, según cuentan las crónicas, pues bastante sola y melancólica. Efectivamente. Y tras su muerte, la mansión familiar se convirtió en museo. Y ese vestido, cargado de toda esa historia, Lo pusieron de exposición. justo, en una vitrina de cristal bien sellada. Y curiosamente, la ubicaron en la que había sido la habitación de Ana. Y aquí es donde la cosa empieza a ponerse extraña, ¿verdad? ¿Por qué no pasa mucho tiempo hasta que surgen los primeros rumores? Así es. Testimonios de movimientos del vestido dentro de la vitrina cerrada. Quienes lo vieron, pues empezaron los vigilantes nocturnos, luego algunos visitantes también decían haber visto algo. Al principio hablaban de, bueno, cosas sutiles, ¿Sutiles cómo? como un balanceo muy suave, ¿sabes? O un giro lentísimo del maniquí, como si el vestido respirara, casi. Hay que decir que estos primeros informes son más discretos. Claro, no como lo que se contó después, imagino. Al principio, ¿se lo tomarían en serio? Habría de todo, supongo. Escepticismo, seguro. Pero los relatos eran persistentes, tanto que llamaron la atención de gente bastante conocida en el mundillo de lo paranormal. ¿Te refieres a...? A Ed y Lorraine Warren. Fueron allí en los años 70. ¡Anda! Los Warren. ¿Y qué encontraron? Bueno, Lorraine, que como sabes decía tener habilidades psíquicas, afirmó sentir una tristeza enorme en la habitación. Percibió un espíritu, como anhelante, buscando algo, pero no maligno. O sea, el espíritu de Ana. Ella creía que sí. Decía que el vestido era como un ancla emocional para ella. Ed, por su parte, que era más, digamos, técnico dentro de lo paranormal, barajaba la idea de energía residual. Energía residual. ¿Qué es eso exactamente? Pues la teoría de que emociones muy fuertes, como una pena muy grande o un amor así de intenso, pueden dejar una especie de huella energética en un sitio o en un objeto, como un eco emocional. Entiendo. Aunque Ed tampoco descartaba del todo que fuera algo más consciente, ¿sabes? Algo interactuando. Vale, interesante. Y más allá de las sensaciones de Lorraine, ¿llegaron a registrar algo físico? ¿Algo que se pudiera ver o medir? Afirmaron haber grabado movimientos, sí, muy leves, pero perceptibles, del vestido dentro de la vitrina. Y recalcaron que era difícil explicarlo por vibraciones o corrientes de aire, porque estaba sellada. ¿Y algo más? También mencionaron haber oído sonidos extraños, como una música muy tenue, como de un vals antiguo, en la habitación. Un vals. Vaya. ¿Y esos fenómenos se quedaron así, en plan sutil, o la cosa fue a más? Pues, según se cuenta en fuentes posteriores, parece que sí, que los fenómenos se intensificaron con el tiempo. ¿Cómo? ¿Qué se decía? Ya no eran solo balanceos. Había testimonios de giros completos del maniquí. Gente que juraba haber visto cómo la falda se levantaba un poco como si alguien la estuviera ahuecando por debajo. ¡Ostras! Eso ya es más llamativo. Y se habla también de condensación dentro de la vitrina que aparecía y desaparecía sin explicación lógica. O incluso de reflejos extraños en el cristal, como la figura de una mujer triste. Uf, eso ya da un poco más de respeto, ¿no? Y claro, con todo esto, las teorías se dispararían. Exacto. Hay varias interpretaciones circulando. La más directa es la del objeto anclado, conectada con la energía residual
o incluso con una parte del espíritu de Ana ligada al vestido. Vale. Otra posibilidad es que no sea Ana directamente, sino alguna otra entidad que, bueno, que imita su historia o se siente atraída por esa carga emocional. ¿Y hay más? Sí, hay teorías más peculiares. Por ejemplo, la de un investigador de psicometría. Psicometría, ¿eso qué es? Es la supuesta capacidad de obtener información sobre la historia de un objeto solo con tocarlo. Ese investigador sugirió algo interesante, que el vestido podría tener una especie de conciencia latente, que reacciona a la atención de la gente que lo mira. Vaya, como si se activara con los observadores, algo así. E incluso hay relatos, aunque estos son más difíciles de comprobar, claro, de visitantes que sintieron como si algo les siguiera al salir de la mansión. Ruidos de tela, sombras fugaces. ¡Qué inquietante! Y aquí viene un detalle que a mí me parece clave, y que mencionan las fuentes, las cartas de Ana. Ah, sí, las cartas que escribió poco antes de morir. Exacto. En ellas parece que expresaba su deseo, su anhelo de poder bailar con su prometido, aunque fuera en otro mundo. Sí, es un detalle muy potente. Que justo el vestido parezca bailar le da un giro tan poético como trágico a todo, ¿no crees? Conecta directamente con su deseo frustrado. Sin duda, esa conexión es uno de los pilares que sostienen la leyenda y generan tanta empatía hacia Ana. Entonces, resumiendo un poco, tenemos la historia de Anna Baker, un amor imposible, un vestido de novia que nunca cumplió su función. Y que décadas después parece cobrar vida propia en una vitrina. Sigue ahí, en la Baker Mansion. Un objeto cargado de historia, de pena y de un misterio que desafía una explicación simple. Exacto. Y nos deja con esa pregunta flotando en el aire, ¿no? ¿Puede una emoción ser tan intensa como para impregnar un objeto y animarlo, haciendo que ese vestido baile eternamente el vals que nunca tuvo? O quizá, como sugería ese investigador, somos nosotros, con nuestra atención, nuestra fascinación, quienes de alguna forma mantenemos viva esa danza silenciosa. ¿Quién sabe qué fuerzas ocultas, ya sean emocionales, energéticas o de otro tipo, mantienen ese vals fantasmal en movimiento? Es una de esas historias que te dejan pensando mucho. En el corazón de Pensilvania, donde las montañas se levantan como guardianas de un pasado que se niega a desaparecer, se alza una mansión de piedra gris, pesada por los años y cargada de secretos. Es la Baker Mansión, un lugar que ha resistido el paso del tiempo desde mediados del siglo XIX, y que aún hoy parece mirarnos con la misma severidad con la que lo hicieron sus primeros moradores. Allí nació y vivió Anna Baker, hija de un acaudalado fabricante de hierro, cuya historia de amor frustrado y luto eterno acabaría por engendrar una de las leyendas más inquietantes de Estados Unidos, la del vestido de novia que baila solo. La historia comienza en 1836, cuando Elias Baker, el padre de Anna, compró la casa y se trasladó allí con su familia. Elías no era un hombre dado a la ternura. Se decía que su carácter era tan frío como el hierro que lo había hecho rico, y que sus decisiones estaban guiadas únicamente por el orgullo y la conveniencia. Anna, la única hija, creció rodeada de lujos, pero prisionera de un entorno donde las reglas eran tan inflexibles como las paredes que la rodeaban. Fue en su juventud cuando Anna conoció a un joven trabajador del molino de la familia. No era rico ni de alta cuna, pero en sus ojos brillaba algo que la familia Baker no podía comprar: sinceridad. Entre ellos nació un romance furtivo, hecho de miradas robadas en los pasillos y encuentros secretos bajo la luz de la luna. El amor creció, y pronto el joven le pidió a Anna que se casara con él. Ella aceptó sin dudarlo, y juntas comenzaron a soñar con el día de su boda. Anna mandó confeccionar un vestido de novia. Era una pieza exquisita, de seda marfil, con encajes delicados y costuras finas que parecían hechas con la paciencia de un siglo entero. Mientras lo probaba, Anna se veía a sí misma caminando hacia el altar, con el corazón latiendo al compás de cada paso. El vestido, colgado junto a la ventana de su habitación, parecía respirar con ella, como si también esperara ansioso el día prometido. Pero la felicidad duró poco. Elias Baker descubrió el romance y, furioso, prohibió el matrimonio. Para él, su hija no debía rebajarse a casarse con un trabajador. Anna suplicó, lloró,
intentó rebelarse, pero nada ablandó el corazón de su padre. El joven amante fue despedido y expulsado de la ciudad, dejando a Anna sumida en una desesperación que la acompañaría por el resto de su vida. El vestido nunca fue usado. Anna lo guardó, como si al protegerlo pudiera preservar un pedazo de lo que había perdido. Décadas pasaron y la mujer que una vez soñó con caminar hacia el altar envejeció sola, atrapada en un duelo interminable. Nunca volvió a enamorarse. Nunca volvió a sonreír como antes. Cuando Anna murió en 1914, el vestido quedó intacto, como congelado en el tiempo. Con el paso de los años, la Baker Mansión fue convertida en museo, y el vestido pasó a ser una de sus piezas más famosas. Fue colocado dentro de una vitrina de cristal, en la habitación que alguna vez perteneció a Anna, bajo la luz tenue que entraba por los ventanales. Y entonces comenzaron los rumores. Visitantes y trabajadores afirmaban haber visto el vestido moverse dentro de la vitrina. Algunos decían que se balanceaba suavemente, como si siguiera el ritmo de una música que nadie podía oír. Otros aseguraban que lo habían visto girar, como si una novia invisible estuviera bailando con un fantasma. Incluso había quienes juraban que el vestido temblaba, como si estuviera vivo. La historia creció con el tiempo, convirtiéndose en una atracción para curiosos y buscadores de lo paranormal. Algunos afirmaban que era el espíritu de Anna, condenado a revivir eternamente la boda que nunca tuvo. Otros aseguraban que la tristeza y frustración de su vida habían impregnado la tela, dotando al vestido de una energía inexplicable. Décadas después, el caso llamó la atención de Ed y Lorraine Warren, los famosos investigadores de lo paranormal. Su reputación los precedía. Habían trabajado en algunos de los casos más escalofriantes de Estados Unidos, y su museo del ocultismo en Connecticut albergaba objetos malditos de todo el mundo. Los Warren visitaron la Baker Mansión y observaron el vestido, investigando los testimonios y tomando nota de cada detalle. Lorraine Warren, sensitiva y clarividente, afirmó sentir una fuerte presencia en la habitación. Dijo que no era una entidad maligna, sino un espíritu profundamente triste, que aún anhelaba aquello que le fue arrebatado. Según Lorraine, el vestido actuaba como un puente, un vínculo entre el mundo de los vivos y el de los muertos. Era como si, al bailar, Anna estuviera intentando recordar, o tal vez recrear, el día que jamás llegó. Ed, más escéptico en cuanto a la parte emocional, consideraba que el vestido podía estar impregnado de energía residual, el eco de un evento emocionalmente intenso que se repetía una y otra vez, sin conciencia propia. Sin embargo, la fuerza con la que sucedían los fenómenos en presencia de testigos lo llevó a plantear que quizás algo más estaba ocurriendo. El vestido, encerrado tras el cristal, siguió moviéndose en noches de luna llena y en días de silencio absoluto. Algunos visitantes aseguraban que, si se observaba lo suficiente, podían verse pliegues que se levantaban como si manos invisibles lo tocaran. Otros escuchaban, muy de fondo, el eco de un vals antiguo. Y así, el vestido de Anna Baker dejó de ser solo una reliquia de una boda frustrada para convertirse en un misterio vivo. Un misterio que los Warren documentaron y que, con el tiempo, acabaría formando parte de las leyendas más inquietantes del mundo paranormal. La mansión Baker, con su arquitectura imponente y su jardín cuidadosamente cuidado, fue testigo de décadas de lujo y de una familia que parecía tenerlo todo, menos la felicidad de Anna. El vestido de novia, confeccionado con encaje importado, seda marfil y diminutas perlas cosidas a mano, había sido guardado con el mayor de los cuidados. Nunca había sido usado, pero su sola presencia en la casa se convirtió en un recordatorio constante de lo que Anna no pudo vivir. Con los años, Anna envejeció sola, observando cómo las modas cambiaban y cómo otras jóvenes de la ciudad se casaban y formaban familias. El vestido permanecía intacto, protegido en un armario de cedro, como si estuviera esperando a que alguien lo sacara para el gran día que jamás llegaría.
Su tela parecía resistir el paso del tiempo, como si una energía invisible lo preservara. Quienes trabajaban en la mansión contaban que, en ciertas noches, cuando Anna se quedaba sola en su habitación, abría el armario y se quedaba contemplando el vestido durante largos minutos, sin decir palabra. Algunos criados aseguraban haberla escuchado susurrar a la prenda, como si hablara con una amiga íntima o con un recuerdo. Decían que a veces, después de estas conversaciones, se escuchaban suaves crujidos en la madera del armario, como si algo en su interior se moviera. Tras la muerte de Anna en 1914, la mansión se cerró durante años. Nadie quiso mudarse allí, y la propiedad quedó en manos de la ciudad, que más tarde la convirtió en un museo. Fue entonces cuando el vestido, junto con otras pertenencias de la familia Baker, se exhibió en una vitrina de cristal. Lo que parecía un simple acto de preservación, sin embargo, fue el inicio de fenómenos extraños que aterrarían a visitantes y empleados. Los primeros en notarlo fueron los vigilantes nocturnos. Una noche de otoño, uno de ellos juró que, al pasar por el salón donde estaba el vestido, lo vio balancearse levemente dentro de la vitrina, como si alguien lo estuviera moviendo. Pensó que podría ser una corriente de aire, pero no había ventanas abiertas ni ventiladores encendidos. Al acercarse, sintió un escalofrío recorrerle la espalda. Las mangas del vestido parecían alzarse apenas, como si unos brazos invisibles lo sostuvieran. Con el tiempo, las historias comenzaron a multiplicarse. Visitantes afirmaban que el vestido no siempre estaba en la misma posición que al entrar. Algunos lo veían como si estuviera ligeramente girado, con la falda extendida, como si estuviera girando en medio de un vals silencioso. Otros juraban haber escuchado un leve susurro de tela rozando contra tela, un sonido imposible dentro de una vitrina cerrada. La leyenda creció cuando un grupo de estudiantes visitó el museo y uno de ellos tomó una fotografía del vestido. Al revelar la imagen, se veía claramente que la prenda no estaba quieta, la falda aparecía desenfocada, como si estuviera captando un movimiento rápido. Lo inquietante era que todos aseguraban que no había nadie cerca en ese momento y que la vitrina estaba completamente cerrada. Con cada testimonio, la historia del vestido que bailaba solo comenzó a atraer a curiosos y a investigadores de lo paranormal. Entre ellos, Ed y Lorraine Warren, que en sus viajes por Estados Unidos siempre buscaban objetos cargados de energía espiritual. Al escuchar la historia de Anna Baker y su vestido maldito, supieron que debían verlo con sus propios ojos. Los Warren llegaron una fría mañana de noviembre. Lorraine, sensible a las energías, afirmó sentir una profunda tristeza apenas puso un pie en la sala. No se trataba de una presencia maligna, dijo, sino de un dolor que había trascendido la muerte. Cuando se acercó a la vitrina, aseguró que podía sentir el eco de una vida rota, de una joven que había quedado atrapada en el instante en que sus sueños fueron destruidos. Mientras tanto, Ed revisaba los documentos históricos del museo y entrevistaba a empleados. Todos coincidían en que, en determinadas noches, el vestido parecía moverse de una manera distinta a la habitual. No era un simple balanceo, sino un giro suave, como el de una bailarina en cámara lenta. Algunos incluso habían visto cómo la falda se elevaba levemente, sin explicación física posible. Los Warren grabaron horas de vídeo y tomaron múltiples fotografías. En varias imágenes, la tela aparecía deformada por un movimiento rápido que no coincidía con las condiciones del lugar. En una grabación, el vestido parecía girar apenas, en un movimiento tan sutil que resultaba hipnótico. Lorraine, observando las cintas, afirmó, no está maldito. Está esperando. Esperando a alguien que nunca llegó. A pesar de que no se lo llevaron al Museo del Oculto, los Warren consideraron el vestido de Anna Baker como uno de los objetos más intrigantes que habían estudiado, precisamente porque la energía que lo rodeaba no era de ira o venganza, sino de anhelo eterno. Para ellos, ese vestido no solo bailaba por sí mismo,
sino que bailaba por un alma que nunca dejó de soñar con su boda. Lo que nadie podía prever era que, con la creciente atención mediática y el flujo de visitantes, los fenómenos comenzarían a intensificarse, desafiando incluso las explicaciones más escépticas y transformando el museo en un punto de interés para cazadores de fantasmas de todo el mundo. La noche en que ocurrió por primera vez aquel suceso, el personal del museo cerró como siempre. El pasillo donde estaba la vitrina del vestido de Anna Baker quedó en penumbra, iluminado solo por la luz tenue de una lámpara de seguridad. El silencio reinaba en el edificio, roto apenas por los crujidos de la madera y el zumbido lejano de algún aparato eléctrico. A medianoche, un vigilante nocturno que hacía su ronda escuchó un sonido que le heló la sangre, un leve roce de tela, como si un vestido largo se arrastrara por el suelo. El sonido se repetía, acompañado de un susurro que no lograba entender. Cuando giró hacia el pasillo donde se encontraba la vitrina, se quedó paralizado. El vestido estaba en movimiento. No flotaba en el aire ni estaba manipulado por hilos, pero las mangas se levantaban con suavidad, la falda giraba en círculos lentos y el tul ondulaba como si fuera movido por una brisa invisible. El vigilante juró que podía escuchar el eco lejano de una música antigua, un vals, aunque el museo estaba completamente en silencio. Intentó acercarse, pero cada paso se sentía como atravesar una barrera invisible. La temperatura descendió drásticamente y el vaho de su respiración se hizo visible. Cuando estuvo a pocos metros de la vitrina, el vestido se detuvo en seco, como si hubiese notado su presencia. Al día siguiente, Ed y Lorraine Warren recibieron la noticia y acudieron de inmediato. Sabían que los objetos impregnados por emociones extremas podían manifestar actividad paranormal, pero lo que vieron superó sus expectativas. Según relató Lorraine, al entrar en la sala sintió una carga emocional abrumadora, tristeza, añoranza y una profunda frustración. En su visión psíquica, vio a una joven vestida de novia, llorando sola en una habitación oscura, aferrada a aquel vestido con desesperación. Para los Warren, el fenómeno no era un simple movimiento de tela. Era una representación repetitiva de un momento truncado, un eco del alma de Anna Baker, reviviendo una y otra vez el día en que sus sueños se rompieron. Lorraine percibió que cada vez que el vestido bailaba, en realidad estaba ejecutando los pasos de un vals nupcial que Anna nunca pudo bailar en vida. Con el paso de las semanas, más testigos afirmaron haber visto el vestido moverse por sí solo. Algunos lo describían como un suave balanceo, otros como un giro elegante, casi hipnótico. Hubo incluso quien aseguró que, al observarlo fijamente, podía distinguir la silueta borrosa de una mujer, como una figura translúcida, danzando dentro de la tela. El fenómeno no siempre ocurría a la misma hora, pero parecía intensificarse en fechas concretas, el día en que Anna debía haberse casado y el aniversario de su muerte. Los Warren decidieron reforzar la vitrina, añadiendo medidas de protección espiritual. Colocaron crucifijos y oraciones escritas en pergamino alrededor del objeto, además de una bendición realizada por un sacerdote. Sin embargo, nada detuvo por completo los movimientos. Ed llegó a comentar que si el amor frustrado es lo bastante fuerte, puede atravesar cualquier barrera. Ese comentario alimentó aún más la leyenda, y pronto el vestido de Anna Baker se convirtió en una de las piezas más inquietantes del museo. Pero el misterio no terminaba ahí. Un investigador local, intrigado por el caso, encontró en los archivos históricos cartas que Anna escribió poco antes de su muerte. En ellas, mencionaba que soñaba con bailar con su prometido aunque fuera en otro mundo. La conexión con lo que los testigos veían en el museo era escalofriante. Parecía que el espíritu de Anna había cumplido su promesa, aunque de una manera trágicamente literal, bailando sola, atrapada en su vestido, para siempre. Esa certeza convirtió cada manifestación en un momento profundamente inquietante. Porque no era solo un vestido moviéndose, era un vals eterno,
un baile sin música audible, donde la novia nunca llega al altar, y cuyo único compañero es la oscuridad que la rodea. A pesar de todos los esfuerzos de Ed y Lorraine Warren por sellar la energía que parecía emanar del vestido, las manifestaciones continuaban. No solo eso, sino que comenzaron a intensificarse. Los vigilantes nocturnos del museo reportaron que, en lugar de simples movimientos suaves, ahora el vestido realizaba giros completos, como si una fuerza invisible lo levantara y lo hiciera girar en el aire antes de dejarlo caer lentamente. En más de una ocasión, la vitrina mostraba huellas de condensación en el cristal, como si alguien hubiera respirado contra él desde dentro. El fenómeno empezó a despertar debates entre los investigadores de lo paranormal. Algunos sostenían que se trataba de un caso típico de objeto anclado, un elemento cargado con la energía emocional de su propietario, capaz de retener fragmentos de su conciencia. Según esta teoría, el vestido de Anna Baker no solo contenía un recuerdo, sino parte del espíritu mismo de la mujer. Era como si su alma se hubiera dividido, quedando una parte atada a la tela, condenada a revivir ese momento perdido. Otros, sin embargo, ofrecían una hipótesis más oscura. Creían que lo que habitaba en el vestido no era Anna, sino algo que se hacía pasar por ella. Un ente que utilizaba la historia de la novia para atraer la atención y la energía de los visitantes. Este tipo de entidades, advertían, podían manifestarse con dulzura al principio, pero con el tiempo se volvían hostiles, alimentándose del miedo que provocaban. Lorraine no descartaba esa posibilidad, pero aseguraba que lo que sentía cuando estaba cerca del vestido era un dolor real, humano, no la frialdad calculadora de algo inhumano. Un detalle inquietante comenzó a repetirse en los testimonios. Varias personas afirmaron haber visto, reflejada en el cristal de la vitrina, la imagen de una mujer sonriendo con tristeza. Lo perturbador era que, al girarse para mirar directamente al vestido, la figura desaparecía. El rostro, según las descripciones, era pálido, con grandes ojos oscuros y un peinado recogido a la antigua, idéntico al de las fotografías históricas de Anna Baker. En un par de ocasiones, visitantes aseguraron que el reflejo les había hecho un gesto, como si los invitara a acercarse. Los Warren registraron algunos de estos incidentes en vídeo, pero el material era desconcertante. En las grabaciones, el vestido aparecía quieto, hasta que, de forma súbita, la falda se elevaba como si algo invisible girara debajo. La calidad del metraje, aunque suficiente para mostrar el movimiento, no permitía confirmar si había una figura humana etérea o si era simplemente la tela movida por una corriente imposible de explicar. Fue entonces cuando surgió la teoría más inquietante de todas. Un investigador independiente, especializado en psicometría, la supuesta capacidad de percibir la historia de un objeto tocándolo, pidió permiso para examinar el vestido. Cuando lo hizo, afirmó que lo que había sentido no era una simple repetición de un recuerdo, sino una conciencia que sabía que estaba siendo observada. Según él, el espíritu en el vestido estaba despierto y reaccionaba a la atención de las personas. «Ella sabe que estamos aquí», dijo con un tono que heló la sala. Esto abrió la puerta a una idea escalofriante. Si el vestido podía sentir la presencia de quienes lo miraban, ¿podría también seguirlos? Hubo un par de testimonios que alimentaron ese miedo. Visitantes aseguraron que, tras ver el vestido, comenzaron a experimentar en sus casas sonidos similares a los de un vestido arrastrándose, o el leve compás de un vals en medio de la noche. En un caso extremo, una mujer afirmó haber despertado en su habitación y ver, por un instante, la silueta de una novia de pie junto a su cama, observándola en silencio. Los Warren trataron de minimizar el pánico, insistiendo en que el vestido permanecía seguro en su vitrina. Pero entre los coleccionistas e investigadores comenzó a circular una advertencia: no lo mires demasiado tiempo. Ella podría recordarte. Con el paso de los años, el vestido se convirtió en uno de los objetos más visitados y temidos del museo.
La sala donde se encontraba empezó a acumular una energía densa, que algunos describían como una mezcla de nostalgia y opresión. Para algunos, entrar allí era como asistir a un velorio perpetuo. Otros sentían que, en medio del silencio, una melodía lejana comenzaba a envolverles. Sin saber cómo, se encontraban balanceándose al ritmo de un vals invisible. Y así, entre teorías, grabaciones y advertencias, el misterio del vestido de Anna Baker crecía. Porque lo que comenzó como una simple historia de amor frustrado había evolucionado hacia algo mucho más perturbador. La posibilidad de que el vestido no solo guardara un recuerdo, sino una voluntad propia. Con el paso de las décadas, el vestido de Anna Baker se convirtió en uno de esos objetos de los que todos habían oído hablar en Pensilvania. En Hollidaysburg, nadie ignoraba la historia de la joven que murió de amor sin poder casarse, ni del vestido que, a pesar de su destino truncado, parecía bailar solo en la oscuridad de la mansión Baker. El relato se transmitía de generación en generación, envuelto en susurros y advertencias, como una fábula que intentaba explicar algo más profundo, la persistencia de las emociones humanas más allá de la muerte. A finales de los años 60, cuando la familia Baker ya no habitaba la casa, el vestido quedó guardado en un expositor en lo que se convertiría en el Baker Mansion Museum. El viejo caserón, con sus columnas blancas y su aire señorial, se transformó en un lugar de interés histórico. Sin embargo, lo que atraía a muchos visitantes no eran las reliquias familiares ni los muebles antiguos, sino el vestido. Allí estaba, intacto, protegido tras un vidrio, pero con una fama que hacía que algunos turistas viajaran cientos de kilómetros solo para verlo. Fue en esta etapa cuando comenzaron a multiplicarse los testimonios de movimientos inexplicables. Empleados del museo aseguraban que, al llegar por la mañana, encontraban el vestido en una posición distinta a la del cierre de la noche anterior. El maniquí sobre el que reposaba parecía inclinarse, como si hubiera girado durante la madrugada. Algunos afirmaban que las faldas se mecían suavemente, como impulsadas por una corriente inexistente. Otros, que escuchaban un sonido sordo, parecido al roce de la tela al girar, acompañado de un murmullo lejano, una música que nadie sabía de dónde provenía. En 1971, el vestido atrajo la atención de Ed y Lorraine Warren, los famosos investigadores de lo paranormal. Los Warren ya eran conocidos por su intervención en casos tan célebres como el de la casa de Amityville, y viajaban constantemente en busca de objetos y fenómenos extraños para documentar. Según los archivos, fue Lorraine quien insistió en visitar el museo. Afirmaba que el vestido no solo era un objeto impregnado por la tragedia, sino que en él persistía una energía activa, un vínculo emocional que lo mantenía vivo de alguna manera. Durante su investigación, los Warren pasaron una noche entera en el museo. Testigos afirman que colocaron cámaras, grabadoras y sensores alrededor del expositor. Lo que registraron es, hasta hoy, motivo de controversia. En las cintas, según relataron posteriormente, se aprecia el vestido moviéndose levemente, como si girara en un lento vals. No había ventanas abiertas ni ventilación que justificara el movimiento. La tela parecía hincharse y soltarse, como siguiendo un compás invisible. Incluso en algún momento, según aseguraron, se escuchó una música de época, tenue y etérea, como si un viejo gramófono sonara desde otra dimensión. Los Warren ofrecieron llevar el vestido a su Occult Museum en Connecticut, pero la administración del Baker Mansion Museum se negó. Alegaron que el vestido debía permanecer donde había estado siempre, en la casa donde Anna vivió y murió. Los Warren aceptaron, pero advirtieron que el vestido era un objeto anclado y que su actividad no cesaría jamás mientras permaneciera en aquel lugar. Fue así como se cerró la breve relación entre el vestido de Anna Baker y los Warren, al menos oficialmente. Con los años, más visitantes aportaron sus propias experiencias. Una mujer aseguró que, mientras miraba el vestido, sintió un súbito impulso de llorar, sin razón aparente.
Un hombre dijo que, al observarlo, tuvo una visión fugaz de una joven pálida, de cabellos oscuros recogidos, que giraba lentamente con los ojos vidriosos y una sonrisa que no alcanzaba a disimular su tristeza. Otros afirmaron que, al tomar fotografías, aparecían destellos, manchas de luz y figuras borrosas junto al vestido. En la década de 1990, un grupo de investigadores paranormales locales decidió hacer una prueba con cámaras de alta sensibilidad. Grabaron durante toda la noche y, según contaron, captaron un movimiento especialmente perturbador. El vestido, que estaba inmóvil, comenzó a balancearse, luego a girar, y finalmente pareció elevarse unos centímetros, como si una presencia invisible lo levantara suavemente antes de dejarlo caer. La grabación nunca fue publicada oficialmente, pero los que la vieron insisten en que no era un truco. Quienes han estudiado el fenómeno sostienen teorías diversas. Algunos creen que el vestido es simplemente un receptor de la energía residual de Anna, acumulada durante años de obsesión y frustración. Otros piensan que Anna nunca abandonó realmente la casa y que el vestido es su medio de manifestarse. Para los más escépticos, todo se trata de una mezcla de sugestión, leyenda local y corrientes de aire imperceptibles. Sin embargo, incluso los más racionales admiten que el número y la consistencia de los testimonios resultan inquietantes. Hoy en día, el vestido sigue en el Baker Mansion Museum, detrás de un vidrio, ligeramente amarillento por el paso del tiempo, pero todavía hermoso. Sus bordados y encajes parecen intactos, y su silueta guarda la elegancia de la moda victoriana. Pero lo que más impacta a quienes lo contemplan no es su belleza, sino la sensación de que, en cualquier momento, puede comenzar a moverse. Que bajo la tela se oculta la sombra de Anna, esperando a que la música invisible vuelva a sonar. Los guías del museo rara vez mencionan abiertamente las historias paranormales, pero si uno se gana su confianza, quizás le cuenten que hay noches en las que, al cerrar, escuchan pasos en el piso superior y el tintineo de joyas. Y que, a veces, al pasar junto al expositor, sienten un aire frío y el leve aroma de flores marchitas, como si Anna hubiera regresado para dar un último paseo con su vestido. Así, el vestido de novia que baila solo continúa su leyenda. Ni el paso del tiempo, ni los cambios en la casa, ni las miradas curiosas de miles de visitantes han conseguido silenciarlo. Permanece allí, como un relicario de un amor perdido, como una advertencia de que las emociones más intensas no mueren con el cuerpo. En las noches más silenciosas, cuando el museo queda vacío, hay quienes juran que si uno escucha con atención, se oye el roce de la tela, el compás de un vals antiguo, y un suspiro que no proviene de este mundo. Anna Baker, en su vestido maldito, sigue bailando. Y tal vez lo hará por toda la eternidad.